Vamos a pasar a la siguiente presentación. Voy a dar una lectura de un mini CV de nuestra siguiente ponente. La siguiente ponente es Juliana Moura Méndez. Juliana es brasileña, vive acá en Paraguay hace muchos años ya, ¿verdad? Ella es egresada de grado de la carrera de farmacia bioquímica por la Universidad Federal de Paraíba. Tiene una especialización en microbiología clínica por la Sociedad Brasilera de Microbiología. Tiene una maestría en productos naturales y sintéticos bioactivos por la Universidad Federal de Paraíba, en Brasil. Y está culminando el doctorado en ciencias biomédicas por el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, el ICS. Ella ha coordinado proyectos en diferentes áreas relacionadas con hongos micotoxigénicos y control biológico, ¿verdad? Financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y otros entes de financiación. Tiene publicaciones nacionales e internacionales. Ella es investigador en el Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas, el CEMIT de la UNA. Es tutor de tesis de grado y de posgrado. También es tutora de estudiantes de grado que siempre nos visitan en el laboratorio. Ahora, eso es importante, la formación científica desde la base. Ella es categorizada PRONI 1 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desde el año 2014. Bueno, y está trabajando ya hace mucho tiempo con Aspergillus y hoy nos va a hablar de su querido amigo el Aspergillus. Entonces, el auditorio es tuyo, Juliana, y adelante. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ay, muchas gracias a vos, Andrea, primeramente mi tutora y que me puso en el mundo de los aspejilos. Es la responsable. Bueno, muchas gracias a todos, ¿verdad? A Andrea por la iniciativa de la organización, especialmente quería agradecerle y felicitarle porque no es fácil. Encima, ahora, en esa modalidad virtual, creo que todo se complica un poco más y facilita también, pero muchas gracias por el esfuerzo, Andrea, y feliz día a todos. Creo que todos que estamos acá somos amantes de los microorganismos. Algunos les buscan usar de forma benéfica, otros no es que queremos usar de forma maléfica, pero queremos buscar para controlar, en ese caso, si causam daños y eso. Ese año, especialmente, hay la participación de un nuevo microorganismo desde la Sociedad Portuguesa de Microorganismos, GILUS, que me identifiqué mucho con él, con ella o él, que sería una alusión, ¿verdad?, a las pejilos. Entonces, vamos a empezar un poco. Yo voy a estar hablando de aspergilos y maíz en Paraguay, pero yo quise inicialmente hablar de forma general de los aspergilos, ¿verdad? Para que algunos entiendan que yo creo que es el grupo de hongos más versátil que existe porque ellos pueden causar enfermedades, como también pueden ser la solución, que vamos a ver un poco más adelante eso, que ellos también pueden hacer control biológico. Y eso es muy interesante, es un grupo muy apasionante para trabajar y hay mucha cosa para trabajar todavía. Bueno, el nombre aspergillus surgió del latín aspejar en el siglo XVIII, que hacía exactamente referencia a las ramas que se utilizaban los padres en las iglesias para aspejar la agua bendita por su morfología. Esa imagen hermosa es nuestra. Tiene una característica muy especial que o sea, todos los hongos, la pared celular rígida compuesta por quitina se reproduce por conillos que facilita su dispersión. Y también en especial los aspergillus tienen una estructura denominada esclerosio, que es un aglomerado de esporas que se queda un periodo de lactancia, perdón, y eso hace con que, lactancia era sería, eso hace que le confiere resistencia hasta que esté en un ambiente propicio, ellos vuelvan a reproducirse. Entonces, eso hace con que él se quede presente, por ejemplo, en los campos,
el suelo por mucho, mucho tiempo y es un problema, ¿verdad? Bueno, pero el aspergillus, como le dije, es un género que abrange más de 300 especies y tiene importancia económica en diversos ámbitos, en la industria, en la agricultura y en la salud pública. Ustedes se van a dar cuenta que es muy versátil. Entonces, en la industria, él es utilizado de forma benéfica para fermentación de alimentos típicos de Asia, como la salsa de soja y otros, o sea, diversos otros alimentos para la producción de enzimas y ácidos orgánicos y también bioprocesos industriales, que vamos a ver un poquito más adelante. El ámbito de la agricultura tiene su lado bueno y malo, como diría, ¿verdad? Puede causar contaminación pre y post cosecha, principalmente en granos y cereales, pero en todos los alimentos prácticamente. Y la desventaja no es solo la presencia del hongo, pero sí que producen micotoxinas, que son metabolitos de bajo peso molecular, que se pueden acumular en esos alimentos y causan daños a la salud humana y animal. Pero también se está siendo utilizado como biocontrolador. Vamos a ver un poco más adelante. En el ámbito de la salud pública, de la salud en general, pues, podemos hablar de las aspergiloses, que son síndromes que son causados directamente por el hongo o por las aflatoxicosis, que pueden ser agudas o crónicas, que está más asociado a la ingestión de alimentos contaminados. Vamos a ver más adelante. Bueno, el aspergilos está dividido en cuatro grupos, cuatro sesiones, perdón. Más de, como pueden ver, el grupo más importante es el circundati, donde está presente la sesión Flavia, que vamos a ver que tiene mayor relevancia, o sea, económicamente, podemos decir así. Entonces, las especies económicamente más importantes, ahí listei, também puse la referencia que como quedará disponible la presentación, ustedes pueden revisar. Entonces, la principal, cuando hablamos de aspergilosis en humanos, son causadas por aspergillus fumigatus. Cuando hablamos de contaminación por aflatoxinas y otras micotoxinas, los principales son aspergillus flavus, parasíticos y nomios. Y para utilización y fermentación de alimentos, las principales son los aspergillus tamarin, orice y soja. Bueno, vamos a hablar un poquito, no es nuestro trabajo, pero quise traer para que vean ustedes que el aspergilo no es de todo malo. Entonces, traje ese trabajo muy interesante de Wang y colaboradores en 2017, donde ellos, bueno, aspergilos terrio produce un metabolito denominado lovastatina, que es convertido en simvastatina por reacciones químicas. Y simvastatina es un medicamento ampliamente utilizado para el control de hipercolesterolemia, o sea, para que tiene problemas del colesterol aumentado. Y es muy utilizado y hasta hoy es obtenido por fermentación de los aspergillus terrios. Lo que hicieron ese grupo fue una modificación genética donde se insertó genes que producen que sintetizan una esterasa proveniente del Penicillium crisógeno, creo, que lo que hace es hacer ya una conversión, una hidrólisis in vivo de la lovastatina a monacolina J. Creo que el artículo relata que más del 90% de la lovastatina producida, sintetizada por el Aspergillus terrio, fue convertida a monacolina J. Y eso es muy interesante porque reduce los pasos de síntesis, ¿verdad? Y trae diversos beneficios. Entonces, directamente ya se purifica la monacolina J
y entonces ya se hace la síntesis química para la simvastatina. Acá también otro ejemplo, que otro metabolito muy importante que produce el aspergilloterrio es la L-asparaginasa, que também é muito utilizada na indústria farmacêutica, como outras amilasas, lipácidas, ácido cítrico, ácido glucônico. Eu trago nomás o exemplo do aspergilloterrio, mas existem várias outras espécies que também produzem esses metabolitos. E é uma linha de investigação aparte, a búsqueda de metabolitos secundarios de que tenga usos diversos en la industria alimenticia, farmacéutica, entre otras, para obtenido de especies de aspergilos. Recordando un poco lo que son las aspergilosis, bueno, la aspergilosis, ya hablando un poco del efecto del aspergilo en la salud humana, causan síndromes, como le dije, que pueden ser de forma más liviana, vamos a decir así, más superficial, como tomicosis, como queratitis, como formas invasivas, como la aspergilosis pulmonar, que son muy graves en pacientes inmunodeprimidos. Bueno, como é um hongo considerado ubíquo, está presente en todo el ambiente, claro que no es al estar expuesto vamos todos a enfermarnos, ¿verdad? Entonces depende de varios factores, como el sexo, la edad, la ocupación, los factores predisposición, todo eso. La verdad que primeros relatos de aspergilosis creo que fueron relatados luego de trabajadores que limpiaban chimeneas. Entonces, ahí se observaron, se fue relatado por la primera vez la bola fúngica, que es denominada la aspergilosis pulmonar. Acá, como pueden ver en ese gráfico, que es de esos autores Latiger y Camilos, en 2020, demuestra que cuanto disminuye la inmunidad, la respuesta a la inmunidad más severa es el acometimiento de la aspergilosis. Y el Aspergillus fumigatus es considerado aparte de ser un hongo, también de los más encontrados, entonces, el principal causador de aspergilosis. ¿Por qué eso? Aparte, ellos tienen una característica particular que es muy fácil, muy dispersable. Sus conillas se dispersan muy fácilmente en el ambiente. Quien tiene interés puede acceder a ese artículo y va a ver que hay algunas imágenes muy interesantes, como hablando de compostaje, donde se movimenta el suelo y se ve que sube como un polvo, y eso eran todos conillas de aspergillus fumigatus, en su mayoría eran de aspergillus fumigatus. En esas imágenes trajen para que entienda un poco eso. Por ejemplo, en la imagen B fue un experimento donde se abrió una placa de Petri con medio cultivo de extracto de agar, extracto de malta, y se dejó abierta por algunos minutos en el ambiente y se incubó por 2 a 3 días, y pueden visualizar que todos esos puntitos grises corresponde a Aspergillus fumigatus. Lo mismo me pareció súper interesante la figura C y D, donde en el centro de la figura C está un crecimiento de Aspergillus fumigatus y alrededor se pusieron placas de Petri con medio cultivo y se dejaron abiertas por algunas horas. Lo mismo hicieron con Aspergillus nidulas y por el mismo tiempo de exposición y todo. Y lo que se puede visualizar es que las placas que estaban alrededor del Aspergillus fumigatus fácilmente se contaminaron con el propio Aspergillus fumigatus. Lo mismo no pasó con el Aspergillus nidulans. Entonces eso demuestra la dispersibilidad de las conillas de Aspergillus fumigatus, ¿eh? Y por eso facilita esa su característica de causar aspergilosis. Bueno, hablando un poco más ahora que era nuestro tema, que es el daño asociado con alimentos. Bueno, el Aspergillus
como ya vimos, pues, aspergillus pueden causar daños directos por contacto, como vimos, como también la contaminación con los alimentos, debido a que cuando están presentes los alimentos producen micotoxinas, especialmente las aflatoxinas, que son metabolitos secundarios, como ya les comenté, que causan daños en la salud humana y animal, ¿verdad? Por un lado, acá pueden, además de los alimentos, también pueden, o sea, de los granos en general de uso humano, también, claro, los balanceados, que son a base de maíz, de soja, de trigo, y hay una característica particular muy importante de la aflatoxina M1, es que ella es metabolizada, aflatoxina M1, y esa tiene la capacidad de pasar a la leche, sea humana o de animal, y eso va a ser excretada con la leche, considerando que la mayor o sea, los niños son los mayores consumidores de leche y debido a los diversos factores, ellos están expuestos, o sea, es más tóxico sería, o sea, hay mayor el riesgo que ellos están expuestos a estar ingiriendo leche contaminada con aflatoxina, que tiene como órgano diana el hígado, o sea, que causa hepatotoxicidad, puede causar aflatoxicosis agudas, eso es más normal en animales, pero lastimosamente es algo que no se quedó en el pasado. Ya hay en la literatura encontrás relatos de aflatoxicosis agudas en 2016. Creo que hubo un caso en Tanzania que murieron 20 personas y así entre otros. O sea que no es algo que se quedó en el pasado. Causa fallas en el crecimiento en niños y causa supresión de la inmunidad y especialmente cáncer. ¿Cuál es el principal problema de la aflatoxina comparada con otras micotoxinas? Es que es de acumulación crónica. La mayoría de las otras micotoxinas que están presentes en granos y cereales no son de acumulación crónica, o sea, ingeriste, pero no está causando un daño ahí por acumulación, porque la aflatoxina ya está comprobada su actividad, o sea, su efecto teratogénico, citotóxico, mutagênico y, o sea, consecuentemente causando principalmente cáncer de hígado, ¿verdad? Esa estimativa me pareció muy interesante, donde decía que de 550.000 a 600.000 nuevos casos de cáncer de hígado en todo el mundo, en todo el mundo a cada año, se estima que 25.000 a 155.000 puede atribuirse a la exposición a la aflatoxina. Bueno, la sesión más importante del aspergilo en relación a la producción de aflatoxina es la sesión Flavie, donde acá les muestro los tres principales productores de aflatoxina, que cambia un poco el sustrato. Por ejemplo, el aspergillus parasítico prefiere sustratos que están más ricos, o sea, tienen mayor contenido de aceite, como las nueces, el maní. Aspergillus flavus está presente en todo. Pero hay algo muy interesante en esa lámina que les quiero comentar, es que en esa misma sesión hay los aspergillus, están presentes los aspergillus que producen aflatoxina, como también están presentes los aspergillus que son utilizados en las industrias alimenticias, o sea, todo tipo de industria, ¿verdad? Y cuál es lo más interesante es que cuál es lo relevante de esas 6 especies en general, es que ellas son muy parecidas morfológicamente. Es prácticamente imposible diferir una a la otra solo por la morfología. Inclusive con la producción de la aflatoxina también es algo que no puedo determinar 100% porque es multifactorial la producción de aflatoxina. Entonces, que yo diga que un aislado no produce aflatoxina, voy a tener que probar en diferentes condiciones ambientales y eso, porque puede ser que no era nomás la condición ideal para que se exprese, ¿verdad? Entonces, esta lámina es para llamar la atención porque es tan importante la identificación taxonómica de ese grupo de hongos, ¿verdad? Y que actualmente
es utilizado el enfoque polifásico, ¿verdad? O sea que no existe forma, lastimosamente, de identificar apenas con una característica, como antes hacíamos solo con la morfológica, pero por más que tenemos avance en las técnicas, cada vez se suman más las características, porque hay mucha variación, principalmente en espejilo, intraespecífica. Ellos pueden hacer anastomosis, creo que así se llama, perdón. Entonces, cuando comparten características por ese fenómeno, entonces hay que hacer la identificación taxonómica de espejilos tiene que ser basada en el enfoque polifásico, que se utilizan las características morfológicas, fisiológicas, que serían micotoxinas y otros metabolitos secundarios, el enfoque molecular, que sería por medio de la secuenciación de ITS, calmodonina y otros genes específicos, ¿verdad? Y también se suma, como creo que hace unos 10 años, más o menos, que se viene trabajando con la espectrometría de masa del tipo Malditov para ayudar en la identificación de esos hongos. Bueno, a comentar un poco el trabajo que hicimos, bueno, no voy a comentar tan específicamente, está en fase, vamos a decir, de publicación nuestros resultados. En 2015 empezamos un proyecto denominado Identificación de cepas potencialmente toxigénicas de aspergilos en variedades de maíz criollo. ¿Verdad? Eso ya concluimos el proyecto, ya fue presentado los resultados. ¿Verdad? Ahora fue tan interesante el proyecto que abrió las puertas para mi tesis de doctorado, que espero defender esos días. Bueno, entonces, ¿por qué hablar de maíz? En Paraguay es muy difundido el consumo de maíz. O sea, prácticamente una comida al día es preparada a base del maíz. Eso que nos hizo buscar, o sea, saber lo que estamos consumiendo junto con el maíz, que aparte de sus nutrientes, lastimosamente también están las micotoxinas. Entonces, el tercer cultivo más importante del mundo, ¿verdad? En Paraguay tiene una relevancia económica, política y social. Me gustó mucho el mapa que mostró la doctora Eugenia, muy interesante los cultivos y de lo que es la agropecuario, ¿verdad? En Paraguay, que demostraba para que puedan ver que prácticamente todos los departamentos se cultiva maíz en Paraguay. Foi tão importante a presença do maíz em Paraguai, verdade, que se tornou um centro de diversidade, onde já se determinado que existem 10 raças de maíz que são consideradas raças paraguaias de maíz. Bueno, como le comento, todavía es más importante el maíz en Paraguay porque cerca del 90% de su producción es realizada por pequeños productores. Entonces, eso es más importante todavía cuando estamos hablando de aspergilos, porque nos vamos a dar cuenta que parte de estar expuesta a la contaminación por aspergilo es su manejo. Entonces, es muy importante trabajar eso, principalmente con los pequeños productores, ¿verdad? Ahí tiene algunos datos de la producción. Me pareció muy interesante ese flujograma de actores y canales de cadena maíz, para que todos entendamos que es algo que se tiene que trabajar de forma multifactorial, ¿verdad? Porque están los productores, los intermediarios locales y de ahí toda la distribución del maíz. Y nuestro trabajo se basó exactamente en hacer una colecta de lo que serían esos intermediarios locales. Nosotros hicimos una colecta de maíz de los pescados de la Gran Asunción, de Limpio, de San Lorenzo, de Mariano, buscando aislar e identificar los aspergilos que encontrábamos ahí, ¿verdad? Então, para recordar quais são os fatores que estão relacionados com a contaminação de maíz, são muitos. Então, podem ser divididos em fatores de pré-cosecha, de cosecha e pós-cosecha. De pós-cosecha.
Eu trago esse gráfico para que vejam nomás que é algo multifatorial, ¿verdad? E que o principal com as aflatoxinas é o pós-conceito, o que está relacionado ao armazenamento. Vou falar um pouco mais rápido porque me retrasei. Aí falei já um pouco da aflatoxina desde 1987. Ela é considerada, já houve suficientes evidências que é carcinógena para humanos, ou seja, que é muito tóxica e é algo que temos que ter em ojo, ¿verdad? Vou passar isso nomás, para que sepa os limites de las aflatoxinas. Em maíz é de 20 microgramos por quilogramos. Pero quería hablar un poco también de la segunda parte, de la otra fase de las pejilos, que sería ser utilizado como biocontroladores. Entonces, actualmente se han buscado, hay dos tipos de biocontrol utilizando los pejilos. Uno sería, inclusive, como comentó la doctora Eugenia, que es de la competitividad, la competencia en el campo, que sería utilizar aislados no produtores, aspergilos no produtores de aflatoxinas en gran cantidad, aspejar en campo, para que por competencia, por competición, ellos puedan desplazar los aspergilos productores de aflatoxina. Eso sería uno de los enfoques. Aí pueden ver que já existem diversos produtos comerciales que são utilizados. O primeiro foi o denominado F36, que foi de origen en Estados Unidos, pero ya pueden ver que muchos ya son utilizados. Pero algo interesante que quería resaltar es que generalmente esos aislados se utiliza, o sea, se busca autóctonos. Entonces, lo interesante, si queríamos probar eso en Paraguay, nosotros tenemos que encontrar nuestros aislados no productores de aflatoxina para probar su potencial como biocontrolador. Outra forma seria utilizando sus metabolitos secundários. Como pueden ver, esse trabalho realizado em 2018 demonstra que os aspergilos flavos foram controlados por cepas de aspergilos oryzae, aislado inclusive de processo de fermentação de soja. E há duas partes no trabalho, onde ele utiliza o aislado diretamente do aspergilo oryzae, como também há que depois não puse o gráfico, pero que se utilizou el filtrado sin células de las aspergilos oryzae contra el aspergilo flavus y tuvieron el mismo efecto. Entonces, é algo muito interessante para pensar, principalmente como biocontrolador em processo de armazenado, ¿verdad? Que é o principal, o principal. O aspergilo flavus não é um bom fitopatógeno, ou seja, ele não é um contaminante tão eficiente em campo. Su fuerte sería en las condiciones de almacenamiento. Por eso el enfoque de nuestro trabajo fue buscar en condiciones donde el maíz está almacenado, ¿verdad? Bueno, de forma general, como les dije, fue un pantallazo, ¿verdad? Era para que tengan en cuenta que el crecimiento de aspergilo y contaminación micotoxina es multifactorial. Todavía en Paraguay tenemos poca información respecto de eso, es seguir trabajando. Es necesario concientizar a toda la sociedad respecto de eso, inclusive los profesionales, y tratar de diseñar programas de control de micotoxinas que sean desde el campo hasta la mesa con las autoridades correspondientes, ¿verdad? Creo que tenemos mucho desde la UNA asociado con esos entes regulatorios que podamos trabajar juntos. Como habló la doctora Eugenia anteriormente, es muy importante el trabajo multidisciplinario. No podemos hacerlo solo porque vamos a avanzar hasta un punto y ahí vamos a quedar, ¿no? Y la idea es crecer, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, discúlpeme, pero me parece que pasé mi tiempo. Estoy preparada para las preguntas y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juliana. Ella siempre se emociona con el aspergillus, ¿verdad? Así que estamos en tiempo. Si tienen alguna consulta para ella.
Bueno, como les dije, Ojalá que en poco tiempo tengamos que Juliana aísle nuestro Aspergillus atoxigénico, ¿verdad? Ese es mi todavía deseo. estoy, todavía estamos caracterizando los toxigénicos. O sea, de forma general, les puedo comentar que sí, aislamos muchos aspergillos productores de aflatoxina en el maíz. También determinamos varias micotoxinas en nuestra muestra, no solo aflatoxina, pero también fumonicina. Y sí, lastimosamente, está muy contaminado nuestro maíz. O sea, tenemos que trabajar en eso. Esa es la idea, ¿verdad? Y era aclarar también que el aspergilo no es de todo malo, también tiene su lado bueno. Bueno, parece que nadie tiene preguntas. Dice, posteriormente tendremos acceso al video para la consulta. Sí, va a estar presente, o sea, vamos a cargarlo en las páginas del CEMIT y van a tener acceso a eso. Felicidades por tu exposición. Ya han ubicado cepas toxigénicas en Paraguay. Bueno, puede ser que tenemos, de nuestro grupo, puede decir que tenemos una candidata, pero es estamos buscando, tenemos que caracterizar, ustedes vieron el flujograma ahí que puse el trabajo, son muchos pasos hasta considerar que de verdad es atoxigénica, pero tenemos candidata. Qué buena noticia. ¿Alguna otra consulta del público? Quién sabe, hacemos un producto a base de aspergillos y tricoderma. Tipo Aflasafe. Ojalá que sí, realmente es una necesidad. Y Sí, bueno, eso es lo muchas más importante, ¿verdad? Porque los biocontroladores tienen que ser autóctonos, la mayoría, en su mayoría. aquí dice ya. Dice, espérate que. Muy interesante la exposición. Dice, aflatoxina Bueno, y la evaluamos. producción de esclerosios, dice, están relacionados. ¿Usted evaluó la producción de esclerosios en sus cepas? Sí, evaluamos y no encontramos relación, te cuento. Dice que poder responder en español o en portugués. Ah, qué suerte. Sí, sí, encontramos, o sea, no encontramos relación. La verdad que la mayoría de nuestras cepas fueron del tipo L, producían esclerosis tipo L. Igual producían aflatoxina, porque hay muchos trabajos que dicen que las cepas productoras de esclerosis tipo L son no productoras de aflatoxina. En nuestro caso, no encontramos ninguna relación. Y encontramos aislados que producían esclerosis tipo S y esclerosis tipo L, pero la mayoría fue tipo L. Bueno, muchísimas gracias. Dice, ¿qué puede hacer el consumidor final? Está absolutamente vulnerable. Y la verdad que sí. Y esa es la idea. Estamos tratando de trabajar con los entes regulatorios y tratar de trabajar con todos, porque como ve, es una cadena enorme, muy complicada, donde hay muchos actores y tenemos que trabajar entre todos. Y creo que el primer trabajo en la universidad estamos haciendo es generar información para poder buscar solución, ¿verdad? O capaz ofrecer ya una solución. Pero por eso nos llamaba, Andrea trabajó con maíz también en México y Aspergilo, ¿verdad, Andrea? Sí, Y en tesis de maestría. sí, y al llegar en Paraguay, imaginar que un alimento tan consumido y realmente prácticamente no tenemos datos de eso. Ahora vamos a publicar y tratar de trabajar con eso. Y como le digo, es un problema porque, o sea, la mayor parte del maíz de consumo humano es producido por pequeños productores en Paraguay. Y tiene la cuestión de los intermediarios, que tenemos que trabajar esas condiciones de acondicionamiento, ¿verdad? De almacenamiento. Y es muy importante trabajar con esa gente, tenemos que involucrarnos todos. Y creo que la sociedad y el consumidor final tienen gran papel y es muy importante porque tenemos que reclamar nuestros derechos. Y eso hace con que se muevan las otras estructuras. Bueno, le agradecemos muchísimo a Juliana. Vamos a dejar su Gracias a correo todos.
disponible ante cualquier duda que haya más adelante, ¿verdad? Y vamos a pasar a nuestra siguiente ponente. Gracias a todos. Gracias, Juliana.